Buenas tardes. Una vez más, pues para mí es un gusto estar en la librería San Francisco con María Ángeles y Vicente, que son unos anfitriones perfectos para la presentación de un libro. No solamente porque una librería es la casa de la literatura, del lector, de los libros en general, sino porque para las personas que escribimos este paisaje maravilloso y este paisanaje, pienso que es la mezcla mejor que podemos tener para una presentación. Y esta tarde tenemos una presentación especial. Y digo especial porque, bueno, yo en persona no conocía a Carolina, conozco su trayectoria, que es una trayectoria que todos ustedes ya conocen, como periodista, como licenciada en Ciencias de la Información. Yo creo que huelga que te hagamos una biografía, porque toda la gente que estamos aquí te conocemos, y porque pienso que es mejor que dediquemos nuestro tiempo a esta magnífica obra literaria. Normalmente no uso la palabra obra literaria, pero esto es una auténtica literatura que tú has hecho, Carolina. Para ser tu primer libro, tu primera incursión en la literatura, en el mundo de la novela, es un trabajo que verdaderamente has desarrollado una capacidad intelectual bastante considerable. Me imagino que toda la gente, lógicamente cuando uno se fija en un libro, lo primero que te llama la atención, como es lógico que te entra por la mirada, es la portada. La portada y lógicamente el título. El título es muy sorprendente y al mismo tiempo es muy sugestivo. Supongo que es la pregunta que todo el mundo empieza a hacerte cuando te van a indagar en tu libro. 8 caballos, 40 hombres. Sí, y te voy a contar primero una cosa. ¿Sabes lo que me han llegado a decir por este título? Que si era una novela del oeste. De verdad, ¿eh? Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. 8 caballos, 40 hombres es lo que ponía en el exterior de los vagones de carga de ganado, de los trenes que llevaban a los refugiados españoles en Francia. Los transportaban, eran vagones cerrados completamente, y ahí viajaban, bueno, pues con la paja y con todo pues lo que habían utilizado los animales antes o después, en unas condiciones bastante penosas. Seguimos con la portada. Entonces este señor de aquí, que era mi tío abuelo, cuando se encontró con esa circunstancia después de haber pasado una guerra, toda la guerra civil, luchando, y ya había llegado a Francia, que él pensaba que ahí se iba a acabar todo, iba a encontrar la paz, la libertad. Encontrarse con eso para él fue, bueno, un bofetón. No solo se sintió humillado, sino que se sintió indignado. Y esa indignación y esa humillación le duraba 40 o 50 años más tarde. Cuando recordaba aquello, los ojos le brillaban y él se encendía. Y para él este hecho de ser transportados así de esa manera, por el país que se supone que les tenía que acoger y proteger, le dio muestra, siempre lo decía, pues que era lo que la gente se convertía por las guerras, lo que la guerra convierte a la gente. Sobre todo a la gente que la sufre, no a los grandes generales, etcétera, en animales, en ganado. Y les trata como tal. Incluso peor, porque al ganado se le cuida, se le da de comer, se procura que no se muera, que no se ponga enfermo, pero a los civiles, a los soldados, etcétera, se les trata como basura. Y eso era lo que para él significaba esta frase. Entonces, cuando yo andaba buscando título para el libro, se me vino a la cabeza eso, la cara de mi tío abuelo y la manera como tan dolida como comentaba esto, y es por lo que decidí ponérsela a la novela. Sí, exactamente. Una guerra, como es lógico, es dentro de todo lo que conlleva, evidentemente, la degradación de las personas. Yo pienso que es una de las cosas más dolorosas, lógicamente, porque te convierte en algo que no es nada, efectivamente. Bueno, es una novela coral, tengo que deciros. Una novela coral orquestada muy sabiamente. Cuando un escritor decide que una obra sea coral, como una colmena,
nunca mejor dicho, porque el representante de esas novelas corales, esas novelas colmenas, tenemos mismamente, siempre pongo ese ejemplo, a Cela. Cela era un magnífico captador de personajes para convertir una historia mosaico e irla guiando. Guiar un mosaico de historias es dificilísimo, dificilísimo. Pero por eso también se llaman novelas colmenas, porque cada personaje tiene su lugar, su celda, su sitio específico, su territorio, además de su propia identidad, lógicamente. Y en esta novela coral o novela mosaico, tú a partir de 3 o 4 personajes que son los principales, que ahora los tocaremos, has ido dotando de otra serie de personajes que aparentemente parecen ser secundarios, pero que son también pilares, Carolina, porque si no estuvieran ahí tú no podrías hacer una trama o un engranaje de la novela para situar todas estas circunstancias de reconstruir y testimoniar toda una guerra civil, una etapa que empezó en el 36 prácticamente y terminó en el 40 y algo, 42 o 43. La novela termina en el 45, cuando se termina la guerra mundial. Efectivamente, cuando se termina, digamos que es una continuidad de la guerra civil española, que se va, estos personajes van pasando por todas esas vicisitudes hasta que se encuentran en ese lugar que parecía que iba a ser una nueva patria, pero que al fin y al cabo eran también unos apátridas, como era ese exilio en Francia, que se meten en la boca de otro lobo, verdaderamente. Bueno, en esta novela coral a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo el planteamiento de los personajes. Tenemos a Felisa, tenemos a Hipólito, a Filomena y a Aurelio. En estos 4 personajes prácticamente va todo el peso de toda la novela, pero que tú al mismo tiempo a cada personaje lo vas rodeando de otra serie de personas que son las que le van dando, van levantando, a medida que vas leyendo vas notando cómo se va creciendo la novela, y eso a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo porque el desarrollo es muy profundo pero muy fácil de llevar para el lector. No es fácil conseguir esa trama en una novela en la que tú vas usando una serie de testimonios como los que eran los de tu tío abuelo, un personaje de aquí, de la novela, Aurelio. No es fácil engranar esa trama testimonial auténtica con toda esa novelación, con todos esos personajes. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Has hecho fichas? ¿Los has ido creando de una manera así como estanco y luego los has ido casando? No es fácil. A ver, los testimonios principales de los que he partido son de mi tío abuelo, este señor, Aurelio, y mi tía abuela, que es Maite en la novela, la enfermera. Sí, sí, bueno, un personaje increíble. Que es prima de ellos. Claro, ella me contó toda la parte de Madrid. Sí. De la familia que se quedó en Madrid, y él me contó toda su parte. Claro, él estaba batallando por distintos puntos de España y luego se exilió en Francia. Sí. Entonces ella me contó la guerra y la posguerra en Madrid. Entonces, en realidad esos eran los 2 personajes fundamentales, pero ya veréis cuando la leáis que el narrador es otro. Sí, efectivamente, de la familia... De la familia Santibáñez, esta que estamos hablando, ahí son 4 hermanos. Aurelio, que es el militar, Fernando, que sería mi abuelo, y 2 chicas, Felisa y Victoria, ¿vale? Y luego hay una prima, que también vive en Madrid, que es Maite, que era mi tía Maruja, que era enfermera de quirófano de la Cruz Roja. Entonces, yo primero me planteé, vamos a ver, ¿quién cuenta esta novela? A un narrador omnisciente, lo cuento en primera persona. Podía haber escogido que Aurelio lo contara en primera persona, pero entonces, ¿cómo contaba lo de la gente de Madrid? Que me interesaba mucho. Me alegro mucho que no lo hayas contado en primera persona, porque la primera persona es totalmente, estás de frente a todo, y es un peligro. No, hay una primera persona, pero se mezcla con la tercera persona. Efectivamente, pero se diluye de una manera muy sabia por tu parte. Porque todo, aunque sea testimonial y toda la recopilación que tú has hecho de estos testimonios y cómo le has dado, lógicamente, la visión de una novelista, pero en primera persona hubiera sido muy duro, muy difícil de mantener el tipo hasta el final.
y hubieras caído en muchísimas ocasiones. Sin embargo, una voz que sale de ahí, una tercera persona, se sostiene muchísimo, sí. porque además a esa tercera voz, tú le puedes, la puedes disparar en cantidad de situaciones y la puedes meter en cantidad de veces, pero la primera persona no. Claro. En eso me ha parecido muy sabio por tu parte. Entonces decidí, muchas gracias, Nada. entonces decidí mezclarlo, ¿no? Sí. Pero claro, a mí esta época me parece muy compleja, es que lo es. Y yo quería, ya de paso, pues tratar determinados temas. Quería tratar el tema de las mujeres, quería tratar el tema de los homosexuales, quería meter personajes también que tuvieran a lo mejor otra ideología, otras circunstancias, o que vivieran en otro tipo de barrios. Y además me pasó otra cosa, que es que la gente me iba contando historias, ¿sabes? Yo me pregunté, estaba escribiendo y tal, y me preguntaban, ¿en qué estás? Digo, bueno, pues estoy escribiendo una novela y tal. ¿De qué? Pues de la guerra civil y tal, con cosas de mi familia. Ah, y me contaban, pues mi abuelo, no veas, mi tía que se fue, que vino, que lo que le pasó con los hijos. Entonces me iban contando historias. Y muchas de esas historias las he metido también. Entonces muchos de esos personajes que a lo mejor veréis que son como un flash, que aparecen y se cuenta algo así, pues fíjate, la vecina, tal, esos son historias reales que me han ido contando, ¿sabes? Entonces a la hora de componer todo eso, claro, yo me planteé un esquema de, a ver, todos estos personajes, cómo les coloco, o en quién les convierto, o con quién los relaciono, van a aparecer durante toda la novela, van a ir apareciendo, desapareciendo, y en ese sentido fui un poco caótica, ¿sabes? Porque sí, tenía esquemas, pero esquemas que desde luego los entiendo yo y son muy chapuceros, o sea, no soy de estos que hacen fichitas fulanito, taca, 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 capítulo tal, no, o sea, yo muchas veces iba improvisando sobre la marcha o rehaciendo, porque los personajes, según se van creando, van tomando vida propia. Totalmente. Entonces yo a lo mejor escribía una escena y estaba... pues no. Que antes de dormir, no me podía dormir. No, es que Felisa no hubiera reaccionado así. No puede ser así. Ala, a reescribirlo todo, porque ella hubiera reaccionado de otra manera. ¿Sabes? Ella no. Entonces, ella era la que me mandaba a mí, oye, mira, a mí no me pongas diciendo esto porque yo no soy así. ¿Sabes? O respondiendo de esta manera. ¿Sabes? Los personajes también van creciendo por sí mismos. Te han dado tanto testimonio, lo que te ha dado a ti es un magnífico juego narrativo para ir, y me alegro mucho porque ya sabemos que hay escritores que todo lo premeditan, todo lo miden, todo lo cuantifican, todo lo estructuran, y no se salen de ese canon que se han formado. Sin embargo, hay otros escritores que a mí me encanta, y yo también soy muy así, que escribimos al albur de cómo te va viniendo en ese momento. Es tonto decirle la inspiración, no me gusta usar esa palabra que está muy manida, ¿no? Pero lo vas trabajando al momento, y como tú dices, te permite, te da juego a cambiar. Quien estructura todo y lo maqueta todo de una manera muy encorsetada es incapaz de mover con libertad los personajes y las situaciones. Y esta manera que tú llevas aquí me parece porque es más creíble. Las historias son más creíbles cuando estás viendo que tienen una vida muy libre, un juego narrativo que te va y que te lleva, ¿no? Y eso me ha gustado también muchísimo. Sí, gracias. Pero no me des la gracia. Es que me está dejando fascinada. No me des la gracia. Otra cosa que no solamente estos 4 o 5 protagonistas con ese peso tan específico, que me gusta mucho el movimiento, los recorridos geográficos que tiene, donde la guerra evidentemente está, como es lógico. Esos personajes, el punto psicológico que tú le has dado a cada personaje, en esas circunstancias, con esa lucha tan fuerte de una guerra y tal, además de no perder la dignidad como persona, que están viviendo una situación terrible, no pierden el humor tampoco. No, es que no lo perdían. No pierden el humor, y eso es maravilloso, porque lo que salva una situación tremenda, que todos sabemos que son realidades, que son crueles, que son duras, que son horrendas, pero esa dosis de humor
esa dosis de mantener la dignidad con ese toque de humor, evidentemente, pues dignifica muchísimo a las personas, mucho. Hay aquí un trozo que me vais a permitir que lo lea, a ver si lo encuentro, porque cuando están en Madrid con esos bombazos, como tú pones aquí, que estás describiendo, eso sí, las descripciones de por ejemplo, en Madrid, cuando caen las bombas en las ciudades bombardeadas, las descripciones son tremendas, pero para que veáis cómo esas pinceladas de humor salvan muchísimo la situación. Se está hablando, bueno, de los bombardeos, de los muertos, de los cortejos fúnebres que están pasando por la ciudad, pues de los que acaban de morir en un bombardeo. Bueno, empieza, dice: y si no te matan las bombas, te matas tú solo tropezando con los cascotes. Entre los escombros y los socavones no hay por dónde pasar. La que cayó el otro día, el sol dejó un agujero que se ven por él los raíles del metro, para que nos situemos. Y luego, efectivamente, y luego dice: antes te arreglabas para salir de paseo, sonrió el tapicero. Ahora tienes que estar guapo en casa, porque en cualquier momento cae la bomba y plaf. Si te descuidas, te dejan calzoncillos en medio de la calle, menos que canta un gallo. Le seguí la guasa. Buena defensa teníamos los madrileños, reír por no llorar. Dice: sí, y yo voy a pintar el cuarto de estar. Si la bomba tira la fachada y los vecinos ven los desconchones de la pared, nos van a poner a bajar de un burro. Y reímos de buena gana, pero los bombazos estaban en la calle todavía. Están en refugio, me parece. O sea que son momentos en que verdaderamente te dice, bueno, es que si en medio de esa tragedia y en medio de ese horror tan tremendo no sacas, no aflora una gota de humor, pues lógicamente entre los bombazos, el hambre, los muertos y etcétera, etcétera, bueno, es que ya hubiera sido... Es que fueron muchos meses y fueron muchos años, fue ya hubiera sido tremendo. Octubre, o sea, los bombardeos empezaron en octubre del 36 y duraron hasta el 39. O sea, primero fueron de la aviación, luego ya cuando llegó el ejército de Franco a Madrid, desde el Cerro de los Ángeles y el Cerro de Garavitas, se bombardeaba con artillería. Entonces era hasta que no llegaron los cazas rusos, los únicos aviones que pasaban por el cielo de Madrid eran los franquistas tirando bombas. Luego ya, bueno, pues pasaron menos, pero es que te venían por todas partes. Y estaba el hambre, las necesidades de todo tipo, había muchas bombas, de esas bombas eran incendiarias, de las que tiraban los aviones, entonces a lo mejor el bombazo no era muy fuerte, pero la bomba incendiaria quema la casa, quema esa casa, y la de un lado, y la del otro, etcétera, salen ardiendo. Entonces era tremendo, fueron muchos meses y muy penosos, pero sí que yo creo que solo se puede resistir una situación así durante tanto tiempo si le echas ese ánimo, Sí, porque si no te suicidas. efectivamente. Entonces esa presencia de ánimo a mí me parecía admirable. Una cosa que me sorprendió mucho es que, por ejemplo, seguía viendo cine, seguía viendo teatro, entonces, pese a los bombardeos. Entonces, imaginaos una representación teatral, pues con los actores, el público, todo. Empezaba el bombardeo, aviso, venga, todos al refugio. Se interrumpía la representación, todos al refugio. Pasaba el bombardeo, ¿qué? Han pasado, venga, hala. Todos al teatro otra vez y seguía la representación por donde la habían dejado. Era un poco como decíamos ayer, ¿no? Entonces, claro, tenían que acostumbrarse a hacer su vida a pesar de las bombas, a pesar del hambre y a pesar de todo. Igual que a pesar del hambre hacían las tortillas de patatas sin huevos, ¿sabes? Y casi sin patatas. O sea, en la cocina de guerra esta. Hombre, lo que pasa es que, perdona, Exactamente. es que me estoy acordando mucho lo que yo siempre le digo a Vicente, ¿verdad? Cuando hablo de tu madre, que, por ejemplo, su madre, que no era una excelente persona y tal, pero no era una persona, lo pasó muy mal. Yo siempre le he dicho que mi suegra muchísimas cosas de las que la pasaban, se la notaba muchísimo que era una niña de la guerra de Madrid, claro, porque además ellos vivían en el centro, como antes.
Y es verdad, ¿no? Que hacías eso porque ella, ¿verdad? Tu madre, su padre no tanto, tu padre no tanto, que también lo vivió. Pero yo, ¿verdad? Siempre he dicho que a tu madre se la notaba mucho que había sido una niña que había pasado la guerra en Madrid. Se Sí. notaba muchísimo. Os voy a leer otro de lo que un poco de lo que estamos hablando, de lo que bueno, van a hacer una visita. Y dice, él me recibió en bata y zapatillas envuelto en una bufanda. Su madre nos ofreció 1000 veces sacarnos algo de merienda y 1000 veces le dijimos que no teníamos ganas. Con la despensa vacía como todo el mundo, aquella señora seguía actuando como si nada sucediese. Se había encerrado en la ilusión de que la guerra no existía. O sea, vamos, podría leer medio libro, pero ya te he dicho que no vamos a leer, hemos venido a hablar de tu libro, pero no vamos a contar tu libro, porque lo tienen que leer. Esto lo que estamos haciendo es darle una merendilla para que les entre el apetito lector y lo lean, porque hay situaciones, hay descripciones que son magníficas, que te sitúan muy bien en Madrid, en el frente de Lérida, en toda la zona de Cataluña, te sitúan hasta incluso viendo la película donde el galán es Errol Flynn, me parece, o Tyrone Power, que también, no, Errol Flynn, sí. Es magnífico, la verdad. Luego las descripciones que hacen del militar, que va lógicamente tras la guerra y por donde le van mandando, son unas descripciones muy detalladas y te sitúan perfectamente en lo que es una campaña de una guerra, evidentemente. Y a mí me ha gustado muchísimo toda esa situación entre novela histórica y novela social, por un lado, porque son dos ingredientes históricas, porque lógicamente está testimoniando unos hechos históricos en una guerra civil que ha sido desgraciada y tristemente histórica, como es lógico, pero luego va metiendo ahí una serie de ingredientes sociales que van a través de los personajes, tanto masculinos, femeninos, las situaciones de barrio, de tal, que me ha parecido muy necesario, porque has descargado en cierto modo la tensión tremenda de la guerra, las vivencias de la guerra, las descargas llevando el punto de vista y el enfoque narrativo hacia otro lado. Entonces eso me ha parecido muy bien. Claro, es que además hay temas muy interesantes, como te decía antes, porque es una época muy convulsa, pero que además cambia mucho la sociedad. O sea, venimos de la República, en la que hay una efervescencia, y determinados colectivos, como por ejemplo las mujeres, empiezan a asomar cabeza, a estudiar, a trabajar de otra manera, independizarse un poco. Os voy a contar el caso de las mujeres, sí. Luego durante la guerra, pues como prácticamente en todas las guerras grandes, como existe esa necesidad de que ocupen el lugar del hombre que se va a la batalla, pero no solo eso, porque hubo muchas milicianas, o sea, las mujeres adoptan un papel activo. Total. Se empoderan, como es la frase, se dicen ahora. como es la moda ahora de decir, empoderamiento. Se empoderan. Algunas veces falsamente, o sea, parece que se empoderan y se las utiliza un poquito, pero bueno, existe ese empuje y existe esa energía y ese avance. Y de repente se acaba todo. De repente, en el 39 la mujer pasa a ser como 40 años antes. O sea, se convierte en madre, esposa, hija, en casa, y no trabajes y señora D. Se les quita el libro y se les pone un soplillo. Entonces, ese cambio tan brutal, ese no solo frenazo, sino marcha atrás, también quería recogerlo. ¿Sabes? Por ejemplo, es un aspecto. Igual que otro aspecto, como te decía antes, es el de los homosexuales. Que en ese sentido, pues evolución hubo poca. Porque estaban mal vistos y estaban perseguidos prácticamente por todo el mundo, salvo determinadas excepciones. Y luego también, bueno, pero podría decirse que había una tolerancia, ¿no? Esa tolerancia se terminó radicalmente también en el 39. Entonces,
¿Por qué quería yo meter esto? Porque es que me parece necesario, porque es que muchas veces abordamos estos temas pues desde un punto de vista, pues no sé, muy singular. Y la sociedad es compleja. Exactamente. Y en la sociedad estamos todos. Y hemos estado todos siempre. ¿Sabes? Sí, me parece muy bien. Siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos, siempre ha habido intelectuales, siempre ha habido campesinos, siempre ha habido mujeres, siempre ha habido homosexuales, siempre ha habido discapacitados, siempre ha habido... pero muy pocas veces se tratan esos temas. Por ejemplo, el tema, ahora que digo, el tema de la discapacidad no se suele tratar. ¿Sabes? Ni en la novela histórica ni en prácticamente ninguna otra. Es verdad, es muy raro. Como si no existiera. O sea, Han dicho raro. Sí, muy No raro. los escondían. sí, Claro, sí, totalmente, sí, efectivamente. es que era un estigma. Claro, Y al ser un totalmente. estigma había que apartarlo y no, no enseñarlo. Decir enseñarlo es horrible, pero no, ni muchísimo menos. Era la familia en la que les pasa una cosa de esa, ya estaban estigmatizados, o sea que un horror, un horror. Y es cierto que me parece muy bien, Carolina, porque vamos a ver, si tú quieres hacer una novela de una etapa histórica, en este caso, o incluso un momento actual o lo que sea, como tú dices, la sociedad es muy compleja y la sociedad es un conjunto. Y en el conjunto de la sociedad, si tú quieres una novela creíble y una novela que abarque lo que es eso, una vida, no puedes olvidarte de todos los detalles que influyen, lógicamente. No puedes describir un jardín sin que digas que hay una rosa, o una flor de tal, un árbol de tal, no se puede. No, es que es todo, es el conjunto de todo. Y eso, lógicamente, me ha parecido muy bien. Parece que ahora, lógicamente, nosotros miramos con los ojos de ahora, de 2015, siglo XXI, ya bien mordido. Y la retrospectiva a esta etapa pasada, que nos da para novelar mucho y testimoniar al mismo tiempo, nos ponemos muchas veces a pensar fríamente y decimos, madre mía, si es que parece que, lógicamente, que fue la realidad, fue la verdad, y la vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, pero a nosotros nos da la sensación como si fuera una película tremenda, dura y fuerte. No sé si me entendéis lo que quiero decir, en el sentido de que es una época que ha sucedido con nuestra gente pasada, abuelo y tal, pero que nosotros la miramos con otra perspectiva, con otros ojos. Y yo no sabría ponerme ahora mismo en la piel de Maite, por ejemplo, esta enfermera de quirófano de la Cruz Roja y tal, en una situación en la que despedazaban los bombardeos a la gente. Yo no sería capaz de ponerme en la piel de Maite, porque me supera psicológicamente. Claro, pero es que te sobreviene. Claro. Tú no es que vayas a buscar esa Claro, situación, es que se te cae encima. Se te cae encima, entonces, y me imagino cómo tuvo que ser para esta gente de golpe, perder una vida normal para vivir eso. Y como decíamos, acostumbrarte a que estás viviendo con eso, con las bombas, con el hambre, con la miseria, ahí entre cascotes, a que la vida ya no es vida. Yo es que me sobrepasa, es tremendo eso, a mí me sobrepasa. Pero es que sigue sucediendo, porque Sí. Claro, a mí me gusta sigue resaltarlo. sucediendo lo que nosotros vemos diariamente en televisión. Sí, a mí me gusta resaltarlo por eso, porque yo trabajo con información internacional Efectivamente. y entonces estoy harta Viviendo de eso. ver todos los días, todas las semanas, eso, que está pasando en Siria, que está pasando en Ucrania, que está pasando en Irán. O sea, cuando describo, por ejemplo, las riadas de gente que de Extremadura durante el verano del 36 venía a refugiarse a Madrid, que habían caminado, imaginaros, pues 300 y pico kilómetros, muchos, ¿eh? O sea, los que tenían carreta pues eran unos privilegiados, pero muchos hicieron el camino a pie. Que venían los chiquillos pues con los pies destrozados, o sea, las alpargatas se las dejaron en el kilómetro no sé cuántos, o sea, y llegan y venga gente ahí, en la Plaza Mayor a acampar o en el metro o a ver dónde se les puede meter, efectivamente. Pues eso lo estoy viendo todos los refugiados que van llegando a los campos de Jordania, que van llegando, ¿sabes? Es así.
Es así, desgraciadamente es así de cruel y así de maldito, y fue y sigue siendo. Fue y sigue siendo. Los bombardeos que también, por ejemplo, en el caso de Siria es paradigmático. O sea, Alepo, por ejemplo, era la segunda ciudad de Siria después de Damasco, la capital económica, como si fuera su Barcelona. Una joya además artística y tal. Era una ciudad avanzada. O sea, y todo el mundo tenía, pues eso, sus librerías, sus talleres, sus despachos de abogados, en fin, como podemos encontrarnos cualquier ciudad de las nuestras. O sea, esa ciudad está completamente destrozada, lleva 4 años siendo campo de batalla. Entrevistaba un compañero, el corresponsal en Roma, Lorenzo Milá, entrevistaba a uno de los refugiados que habían arriesgado la vida en el Mediterráneo, sirios, para llegar a Italia, y le decía, bueno, pero ¿cómo le preguntaba, ¿cómo tú, sabiendo que este viaje es tan peligroso, decides embarcarte cuando sabes que hay muchos barcos que naufragan y prácticamente te ahogas seguro? Y le decía a este chico, dice, bueno, pues yo allí en Alepo donde estaba arriesgaba la vida todos los días. Esto es una vez. Me merece la pena. Es así de duro. Sí, completamente. Vamos. Sí, es que es así. Claro, entonces, además de narrar la guerra civil, etcétera, y lo que vivía la gente, o sea, yo tenía muy en cuenta todas estas cosas, que era, esta novela es muy antibélica, porque la guerra tiene esas consecuencias, y además precisamente la población civil, que es la que nunca piensa nadie, la que nunca está en los libros de historia, es la que más lo sufre porque es la más indefensa. O sea, un soldado, en definitiva, sí, está directamente frente a las balas, pero tiene un fusil o va con su tanque, en fin, no sé, tiene algo con lo que defenderse o con lo que atacar, incluso mata. Pero tú eres población civil. ¿Qué haces? Y estás desnudo. Y te cae una bomba y te cae una bomba, efectivamente. Claro, sí. O en la cola para comprar el pan. Vas a comprar algo de comida para tu familia y te cae el bombazo y ahí te revienta. O cuando vuelves han reventado tu casa, con todos los que estaban dentro. Entonces, esa impotencia, ese... ¿qué hago yo? O sea, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, no puedo escapar. Eso es una de las cosas que más me impresionan y que más me duelen y que también lo quise plasmar aquí. Sí. Vamos, la verdad es que se ve que tú has indagado muchísimo, te has metido, que me ha parecido muy curioso, hasta en archivos de la Guardia Civil. Sí, claro. Que es curioso, oye, que quieras que no, pues normalmente casi siempre funcionan con cierto secretismo y cierto oscurantismo y tal y cual. Hombre, ahora yo intenté pues, seguir la pista de todos, o sea, el patriarca, por así decirlo, el padre de los 4 hermanos que os decía, mi bisabuelo, era guardia civil, también se quedó del lado republicano. Entonces yo busqué su expediente y le rastreé por todos los archivos. En España hay un montón de archivos de la guerra civil repartidos por un montón de sitios y ninguno se habla con el otro. Entonces muchas veces es que es imposible encontrar la documentación, o tienes que escribir 50 cartas. Al de Salamanca, al de Ávila, al de Alcalá de Henares, al de tal. Y bueno, a veces consigue las cosas y otras veces es como un poco el vuelva usted mañana de Larra. No, aquí no tenemos esa información. La de los guardias de asalto y los no sé qué están en el archivo de la administración pública de... ¿Sabes? O sea, es una burocracia elevada a la enésima potencia. Pero es que es muy difícil encontrar documentos. Dicen que se ha escrito todo sobre la guerra civil, lo comentaba antes con Pura. Pues no se ha escrito todo. O sea, para encontrar documentación sobre los guardias civiles, guardias de asalto y carabineros que quedaron del lado del republicano, que permanecieron fieles a la república, me ha costado muchísimo. Hay muy poco escrito. No sé por qué, pero hay muy poco escrito. Muy poco escrito o mucho desaparecido, claro. destruido, lógicamente. No, pero un historiador puede ponerse ahora a investigar, a recopilar esos datos, igual que se habla del maquis en la provincia de Aragón, no sé qué, ¿sabes? ¿Por qué
no sé por qué, a lo mejor no les ha parecido interesante el tema. A mí sí me lo pareció, aparte porque mi bisabuelo era guardia civil y sí que me apetecía saber qué había pasado con esta gente, pues porque nos ha quedado la idea de que la Guardia Civil se quedó con Franco. No, perdón, la Guardia Civil, como prácticamente el resto del ejército, como muchos otros sectores, se dividió. Y prácticamente la mitad quedó leal a la República. Lo que pasa es que luego, dentro de la República, la Guardia Civil desapareció como marca, por así decirlo, y pasó a llamarse Guardia Nacional Republicana. Y hasta desapareció el uniforme verde y desapareció el tricornio, pasó a ser un uniforme azul grisáceo y tal. Pero era la misma gente, era la misma gente. Y esa gente pues tuvo su evolución y luego tuvo sus consecuencias, porque aparte de cuando el levantamiento fusilaron a un montón, pues luego cuando terminó la guerra también fusilaron a un montón y muchos pasaron penas de cárcel, y además por una cosa muy curiosa, ¿no? Porque era por apoyo a la sublevación. O sea, ellos que frente a una sublevación habían permanecido leales al gobierno establecido, luego al terminar la guerra y perder, se les juzgaba por apoyo y sostenimiento de la sublevación. Entonces es como... Yo me imagino que cuando vieran los cargos se quedarían locos. Diciendo, pero esto que temperatura de pelo, pero bueno, de coña, ¿no? ¿Sabes? Es como retorcer y darle la vuelta. Y entonces, pues... No, era sencillamente legitimizar el golpetazo bestial que habían dado contra el gobierno establecido. Entonces le daban la vuelta al criterio, le daban la vuelta como les parecía más procedente. Los sublevados eran los otros, que eran los que sabían... Claro, por eso es tan paradójico, ¿no? Paradójico el totalmente, cargo. Sí. Entonces por eso pues hay escritas muchas cosas de algunos aspectos de la guerra civil y pocas de otros. Respecto a vida cotidiana hay grandes autores como Rafael Abella, que ha documentado muy bien la vida cotidiana tanto en el bando nacional como en el bando republicano y como en la posguerra, ¿no? Pedro Montoliu y tal, hay muchas cosas afortunadamente. Yo siempre digo, sí, se ha escrito mucho sobre la guerra civil, afortunadamente, porque gracias a eso podemos saber, o por lo menos aproximarnos a lo que pasó, ¿no? Exactamente, sí. Y todavía queda. Y otra cosa, porque es que eso, otra novela de la guerra civil, a mí me hace mucha gracia porque yo siempre respondo, oye, cuando sale una película americana sobre la Segunda Guerra Mundial o eso, la guerra de Vietnam y tal, ¿tú te quejas? Que siguen todavía, claro, lógicamente. Te quejas, en plan, ya están los americanos otra vez con una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A todos nos parece muy natural, ¿no? Entonces, ¿por qué no esto maga tanto que se hagan películas sobre la guerra civil española, como si se hacen sobre la guerra de independencia? Es que es nuestra historia. Sí. O sobre las guerras carlistas se podrían hacer también, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que en este país tenemos una especie de rollo vergonzante con nuestra propia historia. De todas maneras, yo pienso que todo libro que salga de la época de la guerra civil, siempre y cuando tenga ese valor testimonial de algo que sucedió y nos sirva de lección y de espejo para fijarnos en el ahora, que sepamos que nunca se deben repetir estas historias y que sea un libro que no haga daño, ni saña, ni coja un bisturí contra uno ni contra otro, no, un testimonio. Este es un testimonio de una etapa de nuestro país, de nuestra vida con nuestros familiares. Y este es tu testimonio, el de otro escritor es su testimonio. Y al mismo tiempo todos esos testimonios nos van dando esa visión de lo que fue aquella época, que todos queremos que se queden en eso. En que en un tiempo pasado, que lógicamente tenemos que conocer, como vamos a conocer hasta los cimientos más profundos, como es normal, y que sepamos verdaderamente que estamos en una circunstancia ahora de un siglo XXI democrático, que ya somos adultos en el sentido ya de mentalidades y de etcétera, y que sepamos que esto es un testimonio y que España tiene que seguir de una manera que no se repitan jamás ni conatos, ni amagos, ni absolutamente nada. Claro. Pero que sigan existiendo, como tú dices. Sí, y es que yo creo que falta un poco de
de normalizar el recuerdo. De Sí, normalizar. exacto, yo también lo creo. De normalizar. Porque yo es un por país eso- muy caínita todavía. Efectivamente. Todavía. Pero yo con esta novela no quería hacer un panfleto No, de no te preocupes nadie. que se ve que no es un panfleto absolutamente de nadie, sino que es una manera de testimoniar y de una forma muy sabia. Hasta incluso mirar ahora la historia esta de los niños desaparecidos, de los niños robados, lógicamente. Sí, es que hay una real ahí. Hay aquí una que en cuanto la llegué aquí a este punto, digo, si es que verdaderamente es eso, Sí. es eso. Dice, vamos, dice, Pilar había vuelto con un solo hijo y contando una historia macabra. Cuando llegó a Gerona se encontró con que los niños de la colonia habían sido trasladados a un convento. Allí le entregaron a Luis. Sobre el otro, una monja le dijo que había muerto de sarampión. Pero al día siguiente, cuando volvió para preguntar dónde le habían enterrado, otra monja le contó que había perdido la vida en un bombardeo. ¿Qué está pasando hace 15 años, hasta incluso 10 años? Sí, es así. Esto. Aquí han parado en una historia horrorosa, que como fue una guerra que se intentaba salvar a los niños, y eso de salvar a los niños era un río revuelto, en realidad, prácticamente. Porque ¿quién te dice a ti? Una que murió en un bombardeo y otra que murió del niño del sarampión. Esa es una historia real y ella siempre se quedó con la idea de que a su niño se lo habían dado a alguien. Claro, su niño seguía vivo. Y además eran dos críos gemelos. Y por eso te digo que el libro me parece muy completo, Carolina. Me parece muy completo porque... también se habla de paracuellos. Sí, Quiero decir, sí, o sea, sí. a la hora de contar la realidad hay que contarla toda. Sí. O sea, no vale, y yo cuento lo que me interesa, ¿no? Se cuenta No, todo no, y se está cuenta todo con todo. normalidad porque pasó. Sí, es que yo creo que a eso nos tenemos que acostumbrar. Claro, Eso todos. es algo que hace unos años todavía costaba. Sí, y que... Sí. Y a que mí- según todavía que gente sí le costaba. Claro, ¿no? pero es que a mí lo que me da mucha rabia que Totalmente. según qué gente vuelva a sacar según qué discursos. Sí, claro que se Eso es lo utiliza que por los vamos, dos lados. a Sí. eso es a lo que vamos, a utilizar todavía eso, unos por un lado y otros por otro, Sí, un sí, discurso que lo arriman como un asco a su sardina, de una manera que no debe ser, no podemos hacer eso, ni muchísimo menos. Otra cosa que me ha gustado muchísimo son los diálogos. Los diálogos me han encantado porque son unos diálogos evidentemente muy naturales, muy normales, totalmente. Hijo, la vida es así de jodida. Han ganado ellos, hemos perdido nosotros, es así de claro. Bastante tendremos si salimos con bien de esta. Cosas así, diálogos que son pues, naturales. Como habla la gente. Como habla la gente, cordiales, me ha gustado muchísimo, porque además en un tipo de libros de esta, así un diálogo bien mantenido y un diálogo fresco y un diálogo que sostiene perfectamente a los personajes, que son los que se comunican, como es lógico, pues se agradece muchísimo. Claro, es que muchas veces yo me ponía como lectora, ¿no? Y a veces te pones... Eso es estupendo. Claro, te pones a leer, estás leyendo Eso es y de estupendo. repente encuentras a un personaje que dice, oh vida mía, ¿sabes? Eso es estupendo. mi corazón se estremece cada vez que pienso en ti. Y dice, ¿tú te imaginas a alguien diciendo esto de verdad? O sea, y a ella no le da la risa, en fin, ¿sabes? Entonces es como, son como impostados. Por eso digo que el diálogo está muy bien, porque el diálogo es lo que te lleva a ver. Buenas tardes. Y bueno, yo no sé si vosotros tenéis algo, tenéis que leer el libro como lógico, pero vamos, de precepto obligatorio. No solamente Pero preguntarle podéis a la- preguntar exactamente. A la escritora, ¿cuánto tiene de edición el libro ese? ¿Mucho? ¿Qué tanto por ciento tiene? De ¿De ficción. derecho? De ficción. ficción. Ah, de ficción. Pues vamos a ver, vamos a poner que 50-50. Porque los personajes principales tienen mucho más de realidad, pero como dice ella, hay muchos personajes alrededor
que me he inventado porque Se necesita. necesitaba y otros que no. Otros que sí, que son estas historias reales como la de Pilar. Que necesitaba para introducir determinadas temáticas como las que he dicho, ¿no? Y bueno, pues tenía que ponerle compañeros a tal o compañeros a cual otro personaje que evidentemente me podían haber contado su trayectoria, lo que les había pasado, pero no me habían hablado de sus amigos. Entonces, 50-50 o casi más bien 60 realidad, 40 ficción, más bien. Sí. Pero es que ¿Cuánto has normal. tardado en escribirla? Hay que- Perdón. No, 2 años. Ah. 2 años y porque tuve una baja médica como de 8 meses. Que te vino una terapia fantástica. me sirvió de terapia completamente para no deprimirme, porque 8 Sí, meses sí, de baja deprimen a cualquiera. Sí, sí, entonces me sirvió también para ocuparme y para Sí. entusiasmarme. Que yo lo que quería era hacer una puntualización con lo de la ficción y la realidad. Lógicamente se necesita arropar la realidad, lo testimonial, se necesita arroparlo con ficción, porque si no tú no haces una novela, haces casi un libro de historia. Entonces tienes que ser muy sabio en usar la ficción para que no caigas en descrédito, no parezca demasiado afectada la historia, ni desvirtúes la situación, ni incluso la psicología de los personajes. Lo tienes que hacer de una manera tan sutil, con una normalidad tan normal, valga la redundancia, que esa ficción sea el traje que sostiene y que viste a la situación auténtica y verdadera. O sea, que es imposible no usar una buena dosis de ficción, porque ahí está la mano sabia del escritor. Porque si no, lo que haría sería, lógicamente, el testimonio que a ti te han relatado, relato refero, harías ahí... Claro, además yo Una quería tener las biografía manos sería, ¿no? libres. Entre Claro, una va a ser una biografía y un biografía. libro de historia. Entonces se necesita ese entramado de la ficción, porque es la manera de sostener una historia y de vestirla y arroparla, claro. Claro. Yo le he Con cambiado... ese cuidado y esa... Por eso le he cambiado el nombre el apellido de la familia. Claro, no se llama familia Pecharromán, se llama familia Santibáñez. Y el nombre de Pilar, algunos los he cambiado también. Pero no porque me avergonzara ni nada, sino porque para tener yo esa libertad... Y esa perspectiva, Claro. que es necesaria. Además, tú no tienes por qué poner los nombres de tu familia, ni muchísimo menos. No, estamos escribiendo una novela con un testimonio que es muy requete bien, pero no tienes por qué poner tampoco, no tienes por qué tener la obligación de poner el nombre de tu Además familia. es que me parecía porque tu familia muy ya está osado. transmutada ahí. Claro, me parecía muy osado, porque yo, por ejemplo, por mucho que te cuenten, hasta qué punto puedes saber qué es lo que siente, qué es lo que sentía tu abuelo cuando le pasaban las cosas que te han contado que le pasaban. O sea, meterte en él. Claro. ¿Hasta qué punto? Claro, entonces tú puedes ponerte en su lugar, puedes saber cómo era, puedes intentar asumir su punto de vista, pero ¿hasta qué punto Claro, eres tú claro. mirando por sus gafas, por así decirlo, o hasta qué punto has dado con más o menos con lo que sentía esa persona de verdad? Efectivamente. De todas maneras, la historia de él ha encontrado una prolongación en ti. Entonces, está aquí, ya. Esto ya es un testimonio eterno, esto ya no se pierde. O sea, tú además ya lo has dado a conocer, lo has difundido, y esto ya es un testimonio que ya no pertenece a tu familia, ya nos pertenece a todos. Además, aquí hay cosas que quiero que lo sepáis para cuando la leáis, que también son verdaderas. Por ejemplo, los poemas que hay, bueno, salvo el de Miguel Hernández, claro, que es de Miguel Hernández, los otros 2 poemas que hay los escribió mi tío abuelo. O sea, son suyos, no me los he inventado yo, son de él. Y estos dibujos que veréis en la segunda parte, a ver si encuentro alguno, también los hizo él. Mira, a ver, por ejemplo, este. En la editorial Adara, pues bueno, pues tuvo el detalle y el gesto de publicarlo con 6 de estos dibujos, me parece que son 6. Mi tío abuelo, el militar, el de la portada,
pues le gustaba escribir y le poesía y le gustaba pintar. El hombre pues nunca fue a clases de pintura y tal, pero bueno, se apañaba como podía. Esto no los hizo en el momento, evidentemente, porque como podéis imaginar no tenía acuarelas por donde, ni papel, ni nada por donde iba pasando. Esto los hizo en los años 80. Él se quedó a vivir en Francia, yo os estoy destripando. Pero vamos, o sea, sus hijos, pues como aquí, me preguntaban, ¿y cómo viniste? ¿Y qué pasó? Y tal, y cuéntanos. Y él era un hombre que no le gustaba hablar de sí mismo. Era bastante humilde y además era muy tímido. Entonces también no le gustaba hablar de sí mismo y no le gustaba hablar de toda experiencia, de esta experiencia en general. Es lo del estrés postraumático, ¿no? Entonces, pero en ese momento decidió dibujar su historia. Entonces dibujó desde que pasó los Pirineos hasta la Resistencia, con unos pequeños textos que también me han servido mucho, y entonces eso era un poco el legado que le dejaba a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Que esa historia permaneciese. Y por eso pues me ha parecido tan fantástico que estos dibujos estén aquí en el libro. Estos son reales. Y esto es lo que le sucedió a él. Y los poemas los escribió él. Entonces hay cosas que son muy auténticas aquí. Y esta foto, como os decía, es él. Que lo que decíamos antes del humor. Exactamente. En esta foto, que lo voy a explicar, está él, que es este que está aquí en cuclillas. Sí. En primer término, era el jefe, que terminó la guerra con grado de comandante. Y este es su grupo de la Resistencia. Aquí ya estamos en el año 45, ya se ha liberado Francia, pero el país estaba muy revuelto porque, bueno, muchas de las fuerzas de ocupación, nazis de mayor o menor grado de adscripción, etcétera, pues intentaban salir del país para escapar de los aliados. Entonces él y su grupo, como otros grupos que habían, se quedaron en los Pirineos, y entonces se hacían como rutas de vigilancia para intentar impedir que estos grupos pasasen los Pirineos en dirección a España para venir aquí a escapar así de los aliados. Entonces cuando os fijéis en la foto veréis que fue un fotógrafo a hacerles una especie de reportaje. Esta es una serie de varias, que esta era más presentable porque todas las fotos que tenía mi prima estaban haciendo el idiota, pero estaban haciendo el idiota integralmente, y aquí era como si le hubieran cogido a él prisionero, ¿no? Le están apuntando así de broma unos cuantos con las armas, otros haciendo como que se rinden muertos de risa y tal, ¿no? Y seguían en activo, o sea, podían tener una acción de combate al día siguiente, seguían en activo. Y no sé, o sea, a mí toda esta actitud, también eran muy jóvenes. Claro. O sea, los protagonistas de los 4 hermanos, o sea, la pequeña tenía 12 años, pues tenían 20 y pocos cuando estalla la guerra. En 20 y pocos a 20 y muchos, o sea, aquí debía tener mi tío abuelo, pues que 28, 29, pero es que el hombre se pasó su juventud entera de guerra. Desde 36 hasta 45, de guerra y penalidades varias. Entonces, o sea, desde los 20, 21 me parece que tenía cuando estalló la guerra, hasta los 30, que tiene tela. Pues sí. Pero que le pasó a él y le pasó a un montón de todo lo que le pilló. Bueno, esa frase la tienes quizás por aquí al final, que él dice que lleva prácticamente toda su vida en la guerra, ¿no? Por aquí también lo muy Él bien. estaba harto de guerra. Muy bien, lo pones aquí, sí, por aquí. A mí me gusta Carolina, muchísimo, ¿y cómo das el paso de ser periodista a ser novelista? ¿Es porque te encuentras la historia de tu tío o siempre habías pensado...? Siempre había pensado, siempre me había tenido ganas y tal, lo que pasa es que no encontraba ni el tiempo ni el argumento. Que quería un argumento que mereciera la pena, ¿sabes? Porque libros hay un montón y novelas hay un montón y tal. Y fíjate tú que hace muchísimos años se me ocurrió una novela en el siglo XVII en Madrid de capa y espada, pero entonces llegó Reverte y se sacó el Capitán Era Triste. Y dije, vaya hombre, ahora ya no la saco porque me van a decir que la he copiado, con lo cual se me fastidió el siglo de oro. Y entonces luego, a raíz de hablar con mi tío abuelo y de las entrevistas que le hacíamos mi prima y yo para que quedara su testimonio,
ya cuando tuve tiempo dije, este es el momento. Claro. Y esta es la historia. Es que tú no elegiste la historia te eligió a ti. Yo creo que sí. Claro, Y totalmente. Carolina, en totalmente. el sentido este hablando del libro, desde que empezaste a escribirlo y cuando lo terminaste, luego ¿has tenido algún problema para publicarlo por la Uy, temática montones. o por aquel? Sí, a ver, este libro primero me lo llevaba una agente literaria que lo ofreció a grandes editoriales. Entonces, ¿qué pasa? Que era 2012. Y las grandes editoriales, pues llegó a consejo editorial de algunas, pero le decían que ya el año anterior, que había sido el aniversario del comienzo de la Guerra Civil, habían publicado mucho de la Guerra Civil y que ya no tocaba. Entonces no pensaban publicar nada más. Llega siempre un poquito tarde, hija. Yo, hija, sí, ¿ves? Como el abono de transporte juvenil y a todo. Esto es una miseria. El caso es que, claro, yo le decía, pero bueno, ¿y si les gusta el libro, qué más les da? Dice, sí, pues hija, ahora solo quieren libros tipo 40 sombras de Grey. ¿Sabes? Es que eso son modas. Son modas, Son entonces a mí me oleadas. pilló la Son fase oleadas. 40 sombras de Grey y entonces el mío no pegaba, que me decía una compañera de trabajo, le tenías que haber llamado Sexo en una trinchera. Y entonces seguro que te lo publicaban. Claro, si le das un toque zoofílico también. También podía ser, sí, bueno, pero ya como se lo tomaban más en plan novela del oeste, pues en fin, como he dicho al principio. Una bacañita. Y entonces ya pues agotadas, pues las grandes, pues pasé a las pequeñas y encontré la editorial Adara que les encantó. Pues deben estar encantados, porque segunda edición Sí. deben estar encantadísimos, Sí, sí, vamos, sí. totalmente. Y lo que te quedará. Y lo que Sí, queda, sí. efectivamente, Y lo que queda. Lo que queda, porque tienes que Yo moverlo. de momento y antes de que se acabe me voy a coger uno. Tienes que moverlo. Espero de su movilidad que me lo... Hombre, por Hombre, supuesto, bueno, es que ¿cómo ahora, no? es que ahora Eso toca no se duda. Es que ahora ya sección firmas. Claro, Totalmente, eso es. vamos. ¿Y tienes ahora algún proyecto entre manos? Sí, he empezado otra novela, lo que pasa es que no, el tiempo es lo que me falta. Pero ideas No trabaja de más once. actuales. María, mira, si este se termina en 1945, esta arrancaría en 1946, que es precisamente cuando se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y entonces nos encontramos en España con una posguerra que no se ha terminado, donde sigue habiendo cartillas de racionamiento, donde sigue habiendo muchas condenas a muerte, donde sigue habiendo mucha hambre y mucho extraperlo, y mucho chanchullo y mucho mamoneo, y donde tenemos también mucho nazi que sí que ha conseguido llegar a nuestro país y quedarse, o bien dar desde aquí el salto a Argentina, a Uruguay. Entonces, ¿qué es como una segunda parte, los mismos personajes? No, no son los mismos personajes, ya son otros. ¿También familiares? Bueno. No, esta ya es completamente Inventada, ficción. ficción. A ver qué tal me sale. Pues bien. Entre costuras, Carolina, está escrita ya. ¿Eh? Entre costuras. Ay, no. Esto ya de aquí Entre costuras de aquí me al gustó más la cine parte de Tánger que la segunda a- parte. De aquí al cine. No, Esto es una novela ¿Vosotras de queréis cine. un Oye, pues sí, porque Sí, está por decirlo fresquito y buenísimo, está ¿verdad? buenísimo, oye. Sí, sí que está De arriba, verdad, es ¿verdad? una Está muy fenomenal. bueno, muy bueno. Bueno, pues entonces, si no tenéis ya nada que preguntarle, pasamos ya a la firma de los libros. Como queráis, ¿queréis comentar algo más? ¿Queréis comentar alguna cosina más? Preguntar. Creo que se devuelven. Venga, pues, espérate, voy a... No sé por qué ha venido así. No sé. Bueno, mientras estoy firmando también podéis preguntar cosas. Eso están por aquí. Jesús, Se han tenido que mojar. Regalo un poquito. Un bolígrafo. María Ángeles, acerca El boli como que está... acerca un aparato de Mira, escribir. gracias. Antonio Carlos. Antonio Carlos. ¿Quieres un